Buenos días. Se puede resolver, Ya estoy grabando. ¿no? Estoy muy contento de estar aquí en el primer encuentro de patrimonio documental y es un honor para mí a qué responde, a qué necesidades, a qué reflexiones responde la creación de esta maestría y que también van más allá de la necesidad, digamos, que ya conocemos de conservación de los acervos documentales. Y bueno, es como las reflexiones de las que hemos partido y las situaciones en las que queremos aprender y aquellos elementos que consideramos que son novedosos y que pueden de veras dar pie a nuevas formas de entender y de aprender la conservación de acervos documentales. Una de las cosas de las que hablaré es del modelo de investigación, formación y maestría documentales y por modelo de formación e investigación entendemos las dimensiones o matrices de conocimiento sobre la conservación de acervos documentales. Es decir, aquellos ejes de investigación sobre los cuales se va a trabajar y que van a dar fundamento a las materias o los contenidos de esta maestría. Este modelo sustentará el desarrollo de la maestría a través de las distintas líneas de generación y aplicación del conocimiento, que bueno, es una manera de decir las líneas de investigación, que dará contenido a las diversas líneas de investigación, pero también a las de formación. Y las líneas de formación son aquellas que permitirán construir los espacios propiamente curriculares, lo que se entiende por materia. Es decir, las líneas de formación son la parte básica o lo que entendemos como por materias, y las de investigación son las que se trabajan permanentemente por los docentes, pero que también, por las cuales también atravesarán los alumnos.
este proyecto surgió precisamente de la experiencia que se ha tenido en diversos programas de la Escuela de Restauración, desde luego de la especialidad de conservación de fotografías, de, por ejemplo, el seminario de conservación de material bibliográfico y en general de la experiencia que otros docentes han tenido y que han estado colaborando respecto a lo que se ha visto que funciona, lo que está faltando, lo que debería ser, lo que no se está atendiendo, etc. Los integrantes del actual equipo de formulación de esta maestría precisamente somos restauradores, pero también hay de otras disciplinas y con la idea de que en el diseño de esta maestría se partiera con un equipo interdisciplinario y no fuera nada más esta visión endogámica de los restauradores. Y esta experiencia, a través de estas experiencias se detectó la necesidad de construir un nuevo programa de estudios que problematice la conservación de los acervos documentales. Y el equipo entendió que la definición de la conservación de los acervos documentales no solo debe de hacerse desde el ángulo tradicional, repito, de nuestra disciplina de la conservación y restauración de bienes culturales, entendiendo este ángulo como la preeminencia de las cuestiones materiales. No quiere decir que estas no se vayan a atender, sino esto sería parte de, es decir, el conocimiento de los aspectos físicos, estructurales y tecnológicos de los objetos y sus formas de deterioro y la formulación de propuestas para evitar que esto ocurra. De esta manera, la preocupación por la instancia material de los objetos y sus posibles transformaciones físicas y químicas será solo uno de los componentes o puntos de partida dentro de la formación de los estudiantes de esta maestría. Y esto, repito, no quiere decir que se vaya a abordar de manera superficial, que sea menos relevante, sino es el punto de partida para otra serie de aspectos que también hemos visto que impactan la conservación de acervos documentales y que hay un hueco, nadie los está atendiendo. Es necesario, por lo tanto, incluir otros ángulos o miradas relacionadas con la conservación de acervos documentales que permitan conocer, explicar y discernir aspectos precisamente distintos a las dimensiones materiales de los objetos. Estos ángulos son los provistos por otras disciplinas y desde luego las nuevas miradas que emerjan y que confluyan en una práctica integral de la conservación de los acervos documentales. Es decir, tenemos la intención de extender el horizonte de estudio, de investigación y acción a los elementos también de índole social, de índole político, administrativo y cultural que rodean a los acervos documentales y que definen su conservación integral. ¿Qué sería la conservación integral? Es algo quizá muy trillada la palabra, pero entendemos por ello la recuperación o la puesta en valor de los documentos. Nuestra preocupación emana del sentido, de la función que tiene la conservación y problemas de fondo como el uso de los acervos, la consulta de los acervos, la función social que pueden tener, el vínculo con la población, que si esto no existe, muchas veces se conserva algo y no hay un eco, no hay un impacto, el impacto que pudiera tener precisamente el uso de estos documentos. Entonces, ¿qué significa entender la noción de acervos documentales? No solamente ciñéndonos a la parte material o tecnológica de los objetos, sino todo lo que es papel, todo lo que es foto, etc. Consideramos, de hecho, que la agrupación de los objetos por materiales constitutivos, como lo hacemos en nuestra disciplina, como por ejemplo los soportes de papel, o por técnicas de factura, o procesos de obtención o de creación,
por ejemplo, las fotografías de plata, o por el concepto de lo que son, por ejemplo, que estos son libros, estos son fotografías, estos son manuscritos, las maneras tradicionales en que los enfrentamos. Esto sí, desde luego, no es desechado, obviamente es el punto de partida, repito, ya que permite conocer la tecnología y la distinta vulnerabilidad del deterioro y sus formas de preservación y restauración. Pero muchas veces esta aproximación no coincide con la lógica con la que se agrupan estos objetos en un acervo y la relación que guardan unos con otros. Es decir, no porque algo tenga estas características materiales va a significar algo, sino hay un sentido por el cual se agrupan los objetos en un acervo y precisamente que le dan significado, que le dan valor. Esto es una de las cuestiones que quiere atender la maestría. ¿Cuál es ese vínculo entre los diferentes objetos? Que pueden tener diferente naturaleza material, que hace que eso tenga un valor, que tenga una posible lectura, que tenga un significado. Vínculo que puede cambiar, ¿sí? Si usted le dan otra, digamos, otro acomodo o agrupación a los objetos, esta relación es flexible, está sujeta a nuevas interpretaciones. Y pensamos que si los conservadores no entendemos muchas veces esta agrupación por la cual los objetos están reunidos, por ejemplo, todos los que son de un coleccionista, de un escritor, es decir, ¿por qué están ahí juntos? ¿Cuál es el sentido que estén ahí? ¿No? Muchas veces nos quedamos, si no entendemos eso, nos quedamos meramente en la parte técnica o las necesidades del material, de esto tiene que conservarse de esta manera, porque es, qué sé yo, negativos de nitrato, etc. Entonces, esta parte creemos que es importante que tenga el conservador de acervos documentales, que le entienda y no solamente le entienda, que pueda hablar de ella, que pueda hablar del significado que tienen estos objetos. Bueno, nos referimos entonces a la lógica con la que muchas veces se reúnen los objetos para formar ese entramado complejo de sentidos que les otorga valores como patrimonio cultural. Lógica que desde luego impacta en los criterios de conservación que se siguen en cada acervo. Y aunque los objetos de estudio de la maestría sí incluyen ciertos aspectos materiales y los comparten, no son cualquier tipo de objeto, comparten soportes, también pueden compartir aspectos de índole tecnológico, como por ejemplo lo encuadernado, o incluso pueden agruparse de acuerdo al concepto de lo que son lo fotográfico o las fotografías. Estas coincidencias de tipo tecnológico, material, no serían lo que delimite a los objetos de estudio de la maestría. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ceñimos a lo que ahora conocemos, estaríamos dejando fuera otros aspectos, otro tipo de acervos que en un futuro tengan que integrarse, como los acervos digitales, que ya es una realidad. Es decir, ya el problema de conservar ya es una realidad que tenemos que enfrentar. O como por ejemplo los acervos sonoros que se dejaría como abierta la puerta para que puedan integrarse otro tipo de documentos, otro tipo de acervos y no seguirnos exclusivamente a lo que ahorita en lo que ahorita somos especialistas o en lo que ahorita podemos ofrecer. Entonces, nuestro objeto de estudio son portadores de la palabra escrita, manuscritos impresos, son contenedores de imágenes. Ay, se me fueron las diapositivas, ¿verdad? Estoy aquí. Bueno, son dos personas. No estoy tan atrás, ¿no? Bueno, tampoco tengo fotos.
¿no? Como antes se llaman superfotos, ¿no? Pues bueno, espero que no les parezca aburrido, pero ahora no. Estos son, nuestros sujetos son portadores de la palabra escrita, manuscrita o impresa, contenedores de imágenes o de narraciones audiovisuales, porque incluye el cine. Pero ante todo son extensiones de la memoria colectiva. Eso es como la definición que llamo, la memoria colectiva. Y dentro del contexto en el que se encuentran, son testimonios de ciertos acontecimientos o discursos. Entonces, la acción de conservar los acervos documentales para futuras generaciones lleva implícita la noción de memoria. Ese sería nuestro punto de partida. Es decir, la genealogía de la memoria, la razón de ser de la memoria en el ser humano y en la sociedad, y el potencial educativo de esta memoria como detonador de la reflexión, de la construcción y la transformación de sentidos. Y a esto nos llevaría con el uso de los acervos. ¿Para qué conservarlos? Precisamente para darles o tratar de explotar su potencial como detonadores de nuevos sentidos nuevos sentidos del patrimonio cultural. Por lo tanto, entendemos a los acervos documentales como una articulación entre materiales, técnicas, discursos, sentidos y prácticas sociales. La conformación de los acervos documentales entonces responde a interpretaciones subjetivas, como yo les mencionaba, las maneras en que se forma un acervo, pueden ser azarosas o no. Estas situaciones generan sistemas de lectura, pero que son estos sistemas, para entender estos acervos, son flexibles y están sujetos a nuevas interpretaciones que modifican el vínculo entre estos sujetos, entre los diferentes objetos. Y esto es algo que abordaremos en la maestría. Y también las variables introducidas por el marco institucional en el que se inscribe el acervo y sus diferentes fondos. Porque una de las complejidades de estos acervos no solamente es el objeto, luego la relación de los objetos que lo integran, sino también la institución en la que están. Y una de las maneras de incidir en la conservación del patrimonio cultural tiene que ver también con lo institucional, con lo que se hace, dónde están y por qué se hace de esa manera. La complejidad que define entonces a los acervos documentales la manera en cómo se van a definir los acervos documentales en esta maestría impacta desde luego a la definición del conservador de acervos documentales. Entonces, existen en la actualidad diversos actores que estamos directa o indirectamente vinculados con el uso, manejo y conservación de los acervos documentales. Hemos visto que podemos mencionar, por ejemplo, hay gentes con perfiles como archivólogos, historiadores, científicos sociales, curadores, restauradores, obviamente, educadores, coleccionistas, autores de las obras, gestores culturales, comunicadores, profesionales de la imagen y la digitalización, entre otros, que están vinculados a los acervos documentales y tienen que tomarse en cuenta para formar equipos interdisciplinarios y poder incidir en esto. Y de igual forma, los establecimientos que tienen acervos documentales, como también lo mencionó Ancar Piebrezón, son de muy distinto tipo y orden. Hay archivos, instituciones educativas, bibliotecas, museos, centros de investigación, etc., oficinas públicas, fundaciones, organizaciones civiles, movimientos sociales, etc., cuyos regímenes jurídicos son de carácter público, privado o civil. Los criterios, las formas y el funcionamiento que sustentan su configuración como acervos documentales, entonces, responde a una gran diversidad de intereses, preocupaciones y funciones sociales. Y aunque ya existen órdenes y sistemas de órdenes y recomendaciones que otorgan valor como patrimonio cultural a estos objetos, estos
estos objetos no solamente se circunscriben a lo que ya existe. Existen en los acervos, ya que los acervos son el resultado de un ejercicio continuo y vital y que está en constante cambio. Entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión. El conservador de acervos documentales, entonces, es una posición atravesada por múltiples disciplinas y prácticas. Aquí, en esta maestría, entonces se entenderá como un sujeto que entonces no solamente interviene en los procesos de categorización o de selección y de conceptualización y de difusión de los acervos, sino que también puede crear distintas miradas y prácticas nuevas de la conservación de acervos. Alguien que proponga, que cree nuevas maneras de ver y de hacer la conservación. Es decir, no solamente será una persona que proteja a este patrimonio, lo cuide y lo resguarde, sino también un sujeto que esté dotado de una potencia creadora, reflexiva y crítica sobre su propio quehacer. Y sobre todo que esté situado en la época en la que estamos, en la realidad actual, para que pueda problematizar cuál es la función de estos acervos en este momento, en la actualidad. Y respecto a esto último, entendemos entonces la conservación y el uso de los acervos como un referente fundamental para la memoria colectiva y sobre todo como algo que puede restituir y reconfigurar sentidos de identidad en estas condiciones de crisis que estamos viviendo y de fragmentación social que enfrentan muchas sociedades como la nuestra en el plano de lo nacional y lo regional. Y esto no es, digamos, estas ideas tampoco nacen de la nada. Está latente esta situación de la preocupación por la conservación de acervos. Digo, no es casualidad que estemos aquí hoy reunidos, pero también en los museos y en los espacios de la memoria se está trabajando esta visión que hoy ya se está abordando de alguna manera la visión que tenemos, por la cual circulará, o digamos por la cual estará apareciendo. Esta visión de la memoria como algo importante ya existe en otras iniciativas, ¿no? Por ejemplo, tuvimos aquí una presentación en la que se mencionó la ciudad de los archivos, ¿no? O los centros de documentación de los archivos en Oaxaca, o los centros de documentación, etc. Entonces, no solamente los sujetos que intervienen en la categorización, sino en las investigaciones. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunos de los aspectos que caracterizarían a esta maestría que tiene su sello, su huella, como el plus más allá de las partes prácticas de la conservación? Es un espacio interdisciplinario de problematización de la conservación de los acervos documentales, tanto a nivel intelectual como práctico. Las bases teóricas y de intervención práctica en la maestría entonces partirán de una matriz analítica integrada por las nociones de memoria, archivo, documento, testimonio, desde luego dentro del contexto del patrimonio cultural. Y estas nociones serán las que permeen precisamente las líneas de generación y aplicación del conocimiento y las líneas de formación. Y desde luego las acciones de conservación de los acervos documentales que desarrollarán los académicos y los estudiantes. Bueno, entonces estos serían como nuestros ejes, o la parte como novedosa desde el punto de vista conceptual, que es cómo estos conceptos se van construyendo y se vinculan con el concepto de patrimonio cultural. Archivo.
Por archivo entonces no sería solamente un conjunto de documentos que deben de ser resguardados y protegidos, sino también esa red, hablamos de discursos y de prácticas que rigen la manera en que en un determinado momento ciertos documentos sean consultados o difundidos y otros no. Por documento no solamente entenderíamos los textos escritos, sino en la diversidad entonces de registros narrativos, escrituras, imágenes digitales y de otro tipo, cine y obras de artes visuales y prácticas artísticas, etc. Y por memoria, entenderíamos entonces esa red de archivos que permiten reflexionar sobre el presente en relación con el pasado y resignificar el pasado en función de las demandas culturales, sociales y políticas del presente. Es decir, lo que permite mirar al pasado desde el presente y resignificar el pasado para entender el presente. Y por testimonio entenderíamos aquellos asuntos que han quedado relegados o olvidados por los saberes dominantes. Entonces, la singularidad o novedad de esta maestría radica en que conceptualizará a los acervos no solo desde los documentos que pueden ser objeto de tratamiento, sino también desde la reflexión sobre los usos de esos documentos y los manejos de la memoria y de lo testimonial. Entonces se explorará el modo en que las nociones que mencioné, archivo, documento, memoria, permiten complejizar la comprensión de la noción de patrimonio cultural y las prácticas de conservación del mismo. Complejizar no quiere decir descartar los conceptos tradicionales, lo que ya existe, sino indagar su constitución heterogénea, ¿sí?, del patrimonio cultural y explorar las diversas miradas que le dan consistencia. Es decir, atender a la tensión que existe entre lo habitual o lo tradicional, las maneras tradicionales de entender el patrimonio cultural y maneras novedosas de configurar esa noción del patrimonio cultural y sus prácticas de conservación. Maneras novedosas acordes con la realidad actual, de los países y del patrimonio documental. Entonces, obviamente se mantendrán las prácticas tradicionales de la conservación del patrimonio cultural, pero buscando revitalizarlas para poner en práctica nuevas formas de intervención en el campo de la conservación. Rescatando así las técnicas y las nociones que ya existen, pero relacionarlas, esta noción de patrimonio cultural, con las 4 categorías que mencionamos. Y en este contexto surgen las siguientes preguntas. ¿De qué manera la articulación de las nociones mencionadas permite comprender, analizar, evaluar y cuestionar las prácticas tradicionales y los nuevos modos de conservar los acervos documentales? ¿Y qué aspectos de la manera conocida y de entender el patrimonio cultural siguen siendo útiles y eficaces en las prácticas de conservación? ¿Cuáles son las nuevas concepciones y prácticas en el campo de lo patrimonial que permiten avisorar las nociones de archivo, documento y memoria? Entonces, frente a estas consideraciones, el diseño de esta maestría ha representado un verdadero reto, que es el de armar un nuevo campo del conocimiento, o un campo incipiente, pero que a la vez es vital. Existe una mirada especializada de los acervos, pero no un campo, una mirada especializada de lo procedimental, pero no un campo articulado interdisciplinariamente
que tematice los ámbitos y las problemáticas que tienen repercusiones y potencialidades en el manejo y la conservación de los acervos documentales. Entonces, la importancia de esta maestría radica en que buscamos que las dimensiones ya tradicionales de entender la conservación no sean sustituidas, sino potenciadas por nuevas maneras de entenderlas desde este punto de vista interdisciplinario. Se explorarán y discutirán nuevos sentidos y significaciones de la conservación de acervos documentales. La renovación interna, en la lógica del propio acervo y del establecimiento que lo alberga, así como la función social de ambos. Y que esto no está contemplado en ninguna de las ofertas educativas de posgrado en México. Tenemos la expectativa de que este nuevo campo de conocimiento no solo sea construido por los académicos que sustentan la maestría, sino también será construido por los estudiantes y por los egresados. ¿Y cómo será construido? Bueno, la manera en que será construido y que ahora voy a platicar es precisamente a través de las líneas de generación y aplicación del conocimiento y las líneas de formación, que son las que dan sustento. Bueno, entonces, de estas líneas de generación y aplicación del conocimiento y las de formación no serán como campos cerrados o temas cerrados y ya establecidos, sino serán campos abiertos que se vayan enriqueciendo a medida que se van teniendo experiencias y a la medida que también los estudiantes y los egresados van aportando. Es decir, el modelo educativo de esta maestría no es llegar y impartir algo ya hecho, sino algo que se vaya construyendo y que vaya abordando los problemas de la conservación de acervos documentales de manera teórica y de manera práctica. Bueno, las líneas de formación entonces, repito un poquito que la maestría está bien se diseñó precisamente planteando cuáles son las líneas de investigación, cuáles son los temas que se tienen que atender o investigar, cuáles son los aspectos fundamentales, y de ahí se derivaron las líneas esas son las de investigación, o que se llaman de generación y aplicación de conocimiento, es la manera como se llama en el ámbito de la educación superior, y las de formación serían propiamente las que darán lugar a los espacios curriculares, también conocidos como las materias. Entonces, las primeras, las de generación y aplicación de conocimiento, son las que precisamente dan el contenido a las investigaciones, y las de formaciones son precisamente las que dan lugar al mapa curricular o a la tradicional que se entiende como las materias. Las de formación. Entonces, las líneas de formación que se derivaron de hecho de las de investigación y no al revés, gracias al apoyo pedagógico que tuvimos, es decir, en lugar de poner materias y contenidos, fue al revés, vimos qué vamos a investigar y por qué, y después entonces qué se tiene que enseñar y cómo. Estos son espacios de proposición y el objetivo es orientar la formación de los diversos profesionales vinculados con la conservación de los acervos documentales. Entonces sería como el cúmulo de saberes mínimos o herramientas ya prefiguradas que los estudiantes deben conocer. Es todo aquello que no pueden no saber, no pueden en la universidad, yo no sé eso, ¿no? Lo que es como ineludible para poder constituirse en profesionales de la conservación de acervos documentales. Son las convenciones, lo que ya existe y que no pueden desconocer, es el punto de partida para transitar a las líneas de investigación. Entonces son pautas fijas de acción,
formas de comprensión que se consideran necesarias, tales como las nociones básicas de acceso, las teorías de la conservación, lo que ya existe, y el uso de la metodologías de la conservación y restauración, y de las técnicas y de la conservación y restauración que ya se conocen. Las líneas de formación, entonces, abarcarán los siguientes temas, es decir, a partir de estos temas se construyen los espacios curriculares o las materias. Y quiero aclarar que no quiere decir que todos los egresados o todos los estudiantes tengan que ser especialistas en todo esto, sino son aquello que va a tocar el mapa curricular de una o de otra manera, pero desde luego, y de los aspectos novedosos de esta maestría, al menos en el ámbito de la escuela, es que los estudiantes van a poder de alguna manera modular su formación para especializarse en unos u otros aspectos. Y así, de esta manera, podemos tener un abanico de diferentes profesionales que atiendan a la conservación desde diferentes ángulos. Es decir, de esta manera los estudiantes podrán distinguirse por aquello que les interese o de acuerdo a sus intereses o trayectoria de ingreso, y atenderemos así de esta manera como una diversidad de necesidades profesionales, pero también de necesidades en los acentos. Y aquí estas son las de formación, entonces, repito, las herramientas básicas, como las normatividades, entendiendo por ello pues lo que existe en cuanto a reglamentos, estatutos, leyes, declaratorias, manuales de índole nacional e internacional, referidas al uso, resguardo, acceso, consulta, conservación y restauración, difusión, divulgación, préstamo y exhibición de los acervos documentales. Después, la organización, la lógica interna de los acervos, su clasificación, su identificación, su indexación, las políticas de respaldo, es decir, el resguardo, el acceso, la consulta, la exhibición, la difusión, la reproducción, préstamo, conservación, todo lo que le pasa a un acervo, ¿no? Su conservación, desde luego, restauración. Y de aquí se incluyen también planes y programas y proyectos referidos a todos a los aspectos que mencioné. Configuración de los acervos, es decir, cómo se forman, manejo y preservación de los acervos documentales, sus transformaciones, sus alteraciones, su deterioro, elaboración de dictámenes y programas de prevención de contingencias. Después, la creación, manejo y distribución de imágenes, y para esto se incluiría como lo que es filosofía y teoría de la imagen, teoría, estética, imagen y acervos documentales, cómo se configuran los acervos, también los archivos digitales e imágenes digitales, que es algo también medular que abarcará la maestría, estructuras y características de estos archivos, su manejo y definición en entornos para la utilización de los acervos, dispositivos utilizados, captura de la imagen digital y su interpretación. Y por imagen digital no solamente nos referimos a una imagen de imagen, es decir, una imagen de una fotografía, sino imagen digital quiere decir, obviamente, imágenes de textos, de libros, de objetos. ¿Sí? La imagen abarcaría todo el manejo de lo digital. Procedimientos, grupos de trabajo, en general, utilización, distribución y acceso a los archivos digitales y de la imagen digital. Luego, desde luego, los dispositivos institucionales y no institucionales de transmisión de los acervos documentales, la memoria, ¿sí? como concepto, uso, etcétera, de acervos testimoniales y representaciones sociales, la contextualización histórica de la memoria documental como herramienta de valoración del acervo y su consecuente necesidad de preservación, el patrimonio cultural y, obviamente, los acervos documentales, como lo habíamos visto, el acervo documental como patrimonio cultural, conceptos, definiciones y usos, y desde luego las técnicas y materiales
que conforman los acervos documentales, y la historia de la conservación y la restauración, y propiamente la restauración y la conservación. Y menciono nada más la conservación y la restauración porque eso es lo que de natural hacemos, y lo que estoy tratando de presentarles aquí, bueno, se lo estoy presentando, no tengo nada más. Es precisamente todo lo otro, además de que había de esta maestría algo especial, es decir, como ese plus que tendría esta maestría. Y los espacios de investigación, que se les llaman líneas de generación, de aplicación de conocimiento, así se les tiene que llamar, son espacios de indagación. Y el objetivo es que los académicos y los estudiantes lleven a cabo proyectos novedosos de investigación. Se pretende que sea un espacio de producción de saberes nuevos y que logren superar a las prácticas individuales de investigación. Entonces, esto apunta a la conformación de grupos de investigación, es decir, cuerpos académicos con diversas tipos de formaciones y habilidades intelectuales y técnicas. Es el espacio de pensamiento y de producción de nuevos sentidos sobre la conservación de acervos documentales. Y enfrenta el desafío de producir un conocimiento en un campo de saber que sería novedoso y que está por construirse. Serían lugares de interacción y de encuentro entre los académicos y los estudiantes, en los que se construirá un corpus de saberes sobre la conservación de acervos, que sería propio de, sería como la aportación de esta maestría al campo. Entonces emergerán aquí nuevos sentidos sobre la conservación, y no solamente se trata de aplicar lo que ya sabemos, lo que ya existe. Entonces se harán que agrupan, o sea, tendrán problemas que se convertirán obviamente en los objetos de estudio del conocimiento y el campos de investigación de estas líneas, y desde luego en campos de acción. Porque al margen quiero comentar que esta maestría tendrá abarcará como sería una maestría híbrida, en el sentido en que no es solamente de investigación y no es solamente profesionalizante, entendido esto como la manera en cómo se establecen las maestrías en México, solamente las que investigan o solamente las que capacitan a un profesional o profesionalizan a alguien que ya está en el campo, sino que va a tener la parte de investigación, pero desde luego la parte de aplicación práctica es un componente esencial. Y en cuanto a las líneas de generación y aplicación del conocimiento, a través de entrevistas y de discusiones con colegas que están que ocupan diferentes posiciones en los acervos documentales de diferentes tipos, que se llaman acervos, fototecas, bibliotecas, archivos, y de colegas de diferente manera, llegamos a la conclusión que hay tres como líneas o tres aspectos. Desde luego hay más, pero son así con lo que arrancará esta maestría. Uno es los usuarios de los acervos documentales, o así le llamamos. ¿Sí? El usuario es el acervo hacia afuera, lo que hace el acervo y su vínculo es decir, lo que significa el acervo hacia afuera. Después, otra de las líneas de investigación sería la configuración y manejo de los acervos documentales. Esos son más como los temas que las englobarían. Y la configuración y manejo de los acervos documentales es propiamente el acervo hacia adentro. Cómo se crea el acervo, cómo se maneja, y todo lo que mencionamos, todo lo que le pasa al acervo y cómo se organiza, etc. Y por último, es la arqueología y genealogía de los saberes de la conservación de los acervos documentales. Esto sería como algo más parecido a lo que hacemos propiamente dentro de la disciplina de la conservación y restauración del patrimonio. Entonces, el primero de ellos
¿Qué son los usuarios y por qué le llamamos así? Bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Esto serían las formas de utilización de los acervos y su vinculación precisamente con la población, con los espectadores, con los usuarios, ¿sí? Y aquí nos preguntaremos qué factores determinan en cada época y situación las formas de utilización y de vinculación de los acervos documentales. ¿Y qué discursos y prácticas sociales, políticas, culturales propician el abandono, el rechazo, el olvido de los acervos documentales por parte de los usuarios? ¿Por qué es que la gente no los consulta, no los usa, no los conoce, no le interesan? ¿Qué discursos y prácticas sociales propician que sí se usen los acervos documentales, que sí sirvan, que sí sean parte de la... Es decir, que la gente se los apropie como patrimonio cultural? La configuración y el manejo de los acervos documentales se refiere precisamente a la creación, selección, organización, conservación, almacenaje, resguardo, discriminación, integración, entradas, salidas, crecimiento, comunicación, difusión, todo lo que es como lo que se llamaría como la gestión de acervos documentales. Aquí nos interesaría también cuáles serían los discursos y prácticas políticas culturales que propician precisamente el abandono o el olvido de los acervos por parte de los configuradores, es decir, de los que estamos como a cargo de los acervos. Y qué factores determinan en cada época la configuración y el manejo de los acervos, qué posibilidades de configuración y manejo de los acervos se abren a partir de la irrupción de la tecnología digital, así como la tecnología digital ha cambiado todo esto, y qué tensiones expresadas en diversos enunciados y visibilidades se han creado a partir de la entrada de la era digital. ¿Sí? ¿Qué implica todo esto en el manejo de los acervos? Y en esto sería tensiones entre lo original y la reproducción, lo material y lo virtual, y la tercera línea de investigación, que se refiere a la arqueología y genealogía de los saberes de la conservación de los acervos documentales, se refiere a las condiciones de teoría, historia, técnicas y prácticas de la conservación y la restauración de los acervos documentales. Arqueología de los discursos de la conservación y la restauración de los acervos documentales. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene en términos de uso, la conservación y la difusión? Arqueología de las técnicas y de los materiales que constituyen los acervos documentales. Arqueología de los discursos de la memoria y del testimonio. Conservación de los originales, los usuarios, el patrimonio documental, a quién pertenece, quién decide qué se hace con él, quién lo disfrutará, quién lo disfruta hoy, quién lo disfruta mañana. En genealogía de las estrategias de conservación y restauración de los acervos documentales, nos interesa cuáles han sido los dilemas teóricos y prácticos de su conservación, qué estrategias están involucradas en las formas de conservación de los acervos documentales, qué tipo de subjetividades precisamente producimos la conservación de acervos documentales, y qué posiciones o emplazamientos producen los archivos documentales. ¿Cuál es la genealogía de las estrategias de conservación de la memoria? Y la relación que existe entre los archivos documentales y los testimonios, cómo se enlaza la hermenéutica y los saberes de la conservación, cuáles son los factores que han coincidido y condicionan la forma en que se valora un acervo para su preservación. Entonces, con esto yo les compartí los conceptos sobre los cuales se construye la maestría, cuáles son las preguntas básicas que queremos responder a través de esta maestría y que abordaremos desde el nivel teórico, desde el nivel práctico. Y repito, es una maestría de investigación y profesionalizante, y en la que el perfil de ingreso no solamente incluye egresados de programas de conservación y restauración, sino también otros profesionales dedicados a la conservación o que están vinculados con el manejo de acervos documentales. Desde luego habrá alguna manera, habrán trayectorias, es decir, trayectorias de formación dictadas o elaboradas de manera
ad hoc al perfil de ingreso de cada estudiante y a sus intereses profesionales y a sus expectativas. Y bueno, con esto quiero terminar y decirles que... ¿Dónde están? ¿Aquí están todos mis colegas? Se me hace cambiar. Perdón, aquí está la diapositiva. Muchas de las personas que han participado en la presentación pasada. Nada más rápidamente quiero mencionar a mis colegas, porque si no, esto va a parecer que todo me lo saqué yo. De Ronco Pecho, Natalia Barberá, Viviana Dávila, Germán Straustro, María Estíbaliz Guzmán, Guillermo Damián Pereira y Carlos Rodríguez, Agustín Estrada, Javier Hinojosa, Eunice Miranda, asesores pedagógicos, Teresa de Jesús Negrete, León Suárez Placarte. También hemos contado con la colaboración de otros colegas de la escuela, Guadalupe de la Torre Villalpando, y de otros colegas de la Coordinación Nacional de Restauración, María Van der Meren y Talia Velasco. Pero es que estaba la diapositiva, no quería, y bueno, además de las personas que entrevistamos y de muchas otras cosas. Y con esto quiero decirles que la maestría se presentará la próxima semana, está por aprobarse en el Consejo Académico, esperemos que todo salga bien. La convocatoria estará lista a partir de octubre. Y bueno, pues, es algo muy emocionante crear algo, o la idea es crear algo totalmente nuevo que de veras revitalice, resignifique lo que hacemos y las maneras de hacerlo y trabajar verdaderamente de manera interdisciplinar. Pues muchísimas gracias. ¿Sí hay alguna pregunta? Hola, Vanessa, buenos días. Sí, el perfil del profesional que aspira a ingresar a la maestría necesariamente tiene que tener una licenciatura acorde con eso de restauración de los documentos, o puede ser un profesional de una licenciatura ajena, pero que de alguna manera ha estado dentro de eso. Esa persona, ese profesional puede aspirar a la maestría, de alguna manera acreditar su conocimiento, o sea, he estado años en la observación y cosas por el estilo. Sí, claro que sí, precisamente es lo que, precisamente la idea de esta maestría es no solamente atender como las necesidades de los restauradores y conservadores, y no solamente permitir su especialización, sino a través de estas trayectorias de formación que sí, el ingreso de otros profesionales que estén a cargo o están relacionados con el manejo de los asuntos ambientales. Sí, esa es la idea. Porque, de hecho, si nos ceñimos propiamente a brindar algo para los egresados de los programas de restauración, quedaría algo corto, estaríamos desatendiendo todas las otras diversidad en las que todos los otros como autores que participan del manejo de los asuntos ambientales, de su preservación, de su conservación, de su distribución. Entonces, sí, la respuesta es lo segundo. Esa es la idea. Sí, que en una misma plataforma, un mismo programa pueda atender a varios perfiles. Porque no hay otras maestrías que puedan atender a esos otros perfiles que también participan de la conservación de asuntos ambientales, de su investigación, su uso, su vinculación, etc. Sí, muchas gracias. Ya se tiene contemplado el costo
maestría y el periodo de tiempo? El costo. No. Perdón, aquí volteo a ver a mi directora y digo, costo. Ah, sí. Pequeño detalle, ¿no? Sí, sí, se quedó bien. En octubre sale la convocatoria. La maestría se abre a principios de 2014, pero esos pequeños detalles que estamos. Sí. Y la duración sería 2 años. Sí. Buenos días. Me parece muy interesante este tipo de maestrías porque vienen a llenar un campo que yo creo que no se había dado en México, ¿verdad? Y sobre todo la forma como lo están planteando. Entonces, bueno, para nosotros que somos de provincia, existirá la posibilidad, quizá futuro, de que consideren como una forma de enseñanza la cuestión en línea o semipresencial. Porque supongo que al principio va a ser presencial totalmente, pero más adelante podrían considerar esto para los que no podemos desplazarnos a la Ciudad de México con periodos de tiempo prolongados. Sí, precisamente esta maestría pretende que sea flexible y cursable, asible por los profesionales, ¿no? Porque si necesitamos aquí a la gente de tiempo completo, son a son, pues entonces, ¿de qué come? ¿No? Entonces, sí, se pretende que obviamente hay componentes presenciales, pero que pueda haber componentes a distancia, trabajar sobre un proyecto, y que tengan eso, las posibilidades de que los profesionales la puedan hacer, que sea factible, que no sea como aquí se mueren aquí 24 horas al día. Y se me fue la idea. Y precisamente la manera en que está armada corresponde a los criterios con los que se arman los posgrados, que pueden en un momento dado cumplir con los requisitos del Padrón Nacional de Posgrados de Excelencia. Por eso se está creando así, para que con esa lógica de la investigación, los docentes, está ahorita así como armándose la plataforma para que pueda tener ese registro. ¿Y qué quiere decir? Que se podría tener becas, ¿no? Y por otro lado, me faltó decir que las ventajas para la escuela, bueno, para el campo de la conservación, pues, lo hemos mencionado, como llenar todos estos huecos, pero para la escuela sería un nuevo posgrado, una maestría en conservación, la primera maestría en conservación de reservas comunitarias, que atendiendo un poco a lo que decía antes de sí, para entrar a este doctorado, esta maestría, ¿no? Bueno, precisamente el grado de maestría en el ámbito para los restauradores significaría la posibilidad de intercambio con otros programas de maestría a nivel internacional, ¿no? Porque seríamos pares, lo cual, por ejemplo, el grado de especialidad, pues, no hay, eso no existe en ningún lado, no era muy útil desde ese punto de vista. Entonces, esa es una de las cuestiones que va a ser muy importantes para la escuela, el intercambio con otros programas y desde luego la posibilidad de hacer un doctorado. ¿Cómo será la difusión de la maestría? La difusión, pues será en el periódico, que será, bueno, a través obviamente de la página de la escuela, y por lo pronto sería a través del periódico, un domingo, una parte, pues, normalmente las comunicaciones se presentan. Y bueno, pues eso, pero básicamente a través de la manera mucho más útil y fácil sería a través de la página de la escuela. ¿Sí? No, son investigaciones de ellos. Sí, obviamente hay líneas, va a haber líneas de investigación, pero no se va, y digamos que de alguna manera las investigaciones de los estudiantes pues tienen que relacionarse con esto, no podemos ofrecerles algo o con un proyecto que no tenemos como por dónde aprenderlo, ¿no? Pero sí son investigaciones propias, es decir,
creo que sí, sí, no se integrarán así como, digamos, ahora como integrarnos a trabajar a nuestras investigaciones, como en algunas veces ocurre en los posgrados, que nos meten a los estudiantes a solamente un poco como a trabajarles a los docentes. No, sí, no vamos a hacer eso. ¿Habrá como un método propedéutico o la selección será por medio de proyecto, examen y un momento propedéutico No, propedéutico, no, mire, la convocatoria se hará con todos los detalles, pero pediremos un proyecto que entre con una propuesta. Es un proyecto que se espera que realicen, aunque podrían cambiar de proyecto si no quieres que ya. Pero la idea es que entren con una idea, con una propuesta, y que en el proceso de admisión uno pueda como valorar hasta qué punto esa maestría le sirve a esa persona, ¿no? Hasta dónde eso es algo que es adecuado para esa persona o esa persona adecuada para la maestría. Es una idea, un proyecto. Y después habrá una sesión de entrevistas y ya eso se hará durante el mes de noviembre. A principios de diciembre se darán los resultados y para empezar a principios de 2014. Sí. No, propedéutico no. Sí. Pues yo me imagino que va a haber mucha respuesta, muy positivamente, pero ya tienen previsto cuál va a ser el cupo límite, para cuántos estudiantes piensan en aceptar. Pues miren, no tenemos así como un cupo exacto, pero sí hay lineamientos de cuántos estudiantes puede atender cada profesor de tiempo completo, ¿no? O sea, hay un límite en términos de cuántas investigaciones puede atender un investigador, un docente investigador, y serían, con el cuerpo docente que tenemos ahorita, así de tiempo completo, etcétera, como entre 12 y 15. Y por otro lado, este cuerpo docente es el que ya está en escuela o piensa en integrar o hacer invitaciones de otros docentes externos. No, estás invitado. No, sí, hay un cuerpo ya formado en escuelas de docentes de tiempo completo que cumplen con las características para ser profesores de una maestría, y bueno, no solamente eso, sino que tienen un perfil interdisciplinario. Ese es el núcleo que lo está formando, pero desde luego habrá docentes de muchas otras instituciones. Por ejemplo, hay personas de otras instituciones que no son escuela, que inclusive están colaborando en el diseño. Las mencioné, está Marí, Talía, en fin, hay otras personas que van a tener que colaborar como docentes, y no solamente restauradores, sino también historiadores, por ejemplo, Guadalupe de la Torres, historiadora, sí, lo vamos a jalar de todas partes. Sí, sí. Ahorita terminamos de concluir la presentación de la maestría. Muchas gracias.
investigación sobre materiales biológicos y sus restauraciones. Gracias. ¿Presentación? ¿Sí se escucha? Gracias. Pues bueno, vamos a comenzar con esta mesa titulada Estrategias de Formación. Y nuestra primera ponencia está a cargo de la restauradora Roxana Gobea Martínez. Y Roxana nos va a presentar la ponencia titulada Reflexiones en torno a la formación impartida en el Centro de Conservación, Restauración e Encuadernación de Adavi de México. Y mientras voy a presentar a Roxana. Roxana es coordinadora del Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación de Adavi. Participó como profesora adjunto en el seminario taller de restauración de documentos sobre gráfica en papel en la licenciatura en restauración de esta escuela. Como profesional ha participado asesorando, coordinando proyectos de capacitación, conservación y restauración de obra gráfica, documentos, archivos y material bibliográfico pertenecientes a instituciones como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional de Antropología, el Museo Franz Mayer o archivos históricos religiosos, estatales y municipales en los estados de Morelos, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Campeche. Cedo la palabra a Roxana. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, ¿no? ¿No? Va. Ya, ahí. ¿No? ¿No van a... ¿Sí? Bueno. Le pasamos este. Que se escuche, pero estaría segura que pasa. Ya, pasamos esto. Ya. Bueno, muchas gracias, Pilar. Ahora sí se escucha bien. Sí. Bueno, voy a leer un poco un texto de unas reflexiones para irme más rápido porque sé que estamos sobre tiempos. Bueno, la ponencia se titula, como dijo Pilar, Reflexiones en torno a la formación impartida en el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación de Adavi de México. A lo largo de la ponencia les voy a hablar por sus siglas, el CRE, para irnos un poco más rápido. Bueno, Adavi de México surge a raíz de la preocupación de la pérdida del patrimonio documental. En consecuencia, genera proyectos de rescate y organización de los archivos municipales y parroquiales y de las bibliotecas. Finalmente, a 10 años de su conformación, se podría decir que continúa sobre estos mismos dos ejes, pero se ha abierto a instituciones de diferente índole, todas con un mismo fin, la conservación de la memoria documental del país. Enfrentándose a esa labor diaria, Adavi de México detecta la necesidad de apoyar a las instituciones públicas y privadas en la salvaguardia de su patrimonio documental, por lo que crea el CRE, como ya les dije, el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación, en febrero del 2006. Con ello, pone a disposición la experiencia y profesionalismo de restauradores y encuadernadores especializados para dar apoyo a bibliotecas, archivos, instituciones públicas, privadas y particulares que requieran de la intervención y conservación de sus bienes culturales. Al mismo tiempo, establece que dicho centro desarrollaría un plan para la formación de personal técnico capacitado dedicado a la conservación, restauración y encuadernación del patrimonio documental. En un primer momento, se diseñó un programa de capacitación para técnicos restauradores de material gráfico, bibliográfico y documental, con una duración de 3.360 horas teórico-prácticas, en las cuales se contó con la asesoría y apoyos de maestros aquí de la escuela y restauradores de la coordinación. En el curso se impartieron contenidos teóricos de historia y química del papel, técnicas de manufactura para comprender a fondo la constitución de materiales de los documentos y material bibliográfico, así como su evolución, envejecimiento, valores atribuidos al bien cultural, principios éticos de conservación y las bases para realizar planes de conservación. En la parte práctica se desarrollaron y afinaron las capacidades motrices para el manejo de la herramienta y la aplicación de materiales, mientras se desarrollaban proyectos de restauración y se realizaban las técnicas básicas de encuadernación. Con este programa egresaron dos generaciones, 2006-2007, 2008-2009. Sin embargo, debido a que el proyecto tenía una duración de 2 años, no fue una opción factible para la gente que ya trabajaba dentro de una institución, archivo o biblioteca. Conclusión a la que se llegó tras la deserción de algunos alumnos de la segunda generación. Siendo este el perfil que se buscaba, el de custodia del patrimonio documental, y frente a esta continua necesidad de capacitarlo, se decidió generar una formación por medio de módulos, que hablaban de ella hace rato,
es decir, 4 estancias de 3 meses en el taller, dejando entre cada una un espacio de 3 meses para que volvieran a su institución laboral. Una institución laboral. En este tiempo también se impartieron clases teóricas que incluían temas de historia, de técnica de manufactura, dinámica de deterioro, procesos de conservación. Y en la parte práctica se colaboró en los proyectos llevados a cabo dentro del CRE durante el 2010. Durante este desarrollo de capacitación se detectó otra nueva necesidad, que la gente realizara prácticas en la elaboración de técnicas artesanales y sobre todo estuviera capacitado dentro del material bibliográfico, por lo que se impartió el programa de capacitación encuadernador y técnico en conservación de material bibliográfico ciclo 2011-2012 con una duración de 1030 horas, el cual contó con clases teóricas del libro antiguo, historia de las encuadernaciones, técnicas de impresión, manufactura del papel y del libro, conservación preventiva, deterioro y planes de conservación. Para desarrollar la parte práctica se apoyó, igualmente que en los anteriores, en proyectos de estabilización menor de material bibliográfico y elaboración de encuadernaciones. Y en la parte práctica también desarrollaron un diagnóstico de un inmueble y el acervo, además de hacer procesos de limpieza y estabilización. Otra modalidad surge a partir de profesionales interesados en realizar sus prácticas de servicio social. Estas comienzan con la elaboración de procesos básicos y sencillos en apoyo a proyectos también del CRE y paralelamente apoyan el programa de elaboración de productos promocionales, el cual se rescatan técnicas de encuadernación y decoración de papel para producir libretas, separadores, cuadernos, entre otros, y con ello desarrollar su destreza motriz fina y su capacidad de observación. Siempre que se les enseña un método, un proceso, material o herramienta, se busca introducirlos en su uso con teoría. Sin embargo, su aprendizaje se enfoca en el desarrollo de habilidades técnicas y se basa en la repetición del proceso, siempre actuando con responsabilidad, compromiso, sentido ético y paulatinamente desarrollando un conocimiento teórico en todos los aspectos. Generalmente, al terminar el servicio social, continúan con su formación apoyando otros proyectos. Paralelamente, se desarrollan cursos de corta duración para dar a conocer los procedimientos básicos de encuadernación, de conservación preventiva y de estabilización estructural, tanto en documento como en material bibliográfico. Están dirigidos a personal encargado en la custodia y que utilizan estos materiales para así promover la conservación del mismo. Sin embargo, dadas las particularidades de cada archivo y biblioteca, se realiza un diagnóstico, el cual, como ya sabemos, tiene la función de brindar información sobre las condiciones actuales del acervo y, consiste en un registro escrito, fotográfico, de identificación de obra y prácticamente está enfocado para proponer un plan de conservación integral del acervo y en el cual se inserta la parte de capacitación y orientación del personal a su cargo, donde se difunda la preservación y acervo bibliográficos y documentales. A 7 años de la conformación del CRE, después del desarrollo y aplicación de estos programas, se decide hacer una pausa para reflexionar y analizar los resultados, los cambios, las adaptaciones y la calidad educativa impartida para plantear, de acuerdo con las necesidades actuales, un nuevo ciclo. En consecuencia, a pesar de que la capacitación que se imparte nada vez a nivel técnico, a continuación se mencionarán unas reflexiones después de analizar un poquito los parámetros que marca el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Dentro de la infraestructura académica que es necesaria para impartir este tipo de capacitaciones, se cuenta con el equipo y herramienta, material y mobiliario para desarrollar las habilidades motrices que se requieren en un nivel básico, intermedio y especializado. Paulatinamente se ha adquirido equipo especializado para desarrollar competencias en su uso, función y aplicación, como es el caso de la máquina reintegradora que se encuentra en varios talleres de conservación a lo largo del país, desgraciadamente sin uso por no contar con personal capacitado. Este equipo se emplea para estabilizar estructuralmente un documento con soporte de papel, haciendo un análisis integral y, otra serie de aspectos que no entraré en esta presentación. Este equipo se emplea, se basa en la técnica de formación de una hoja que consiste en dispersar fibras en una tina y drenar el agua para que éstas se depositen en los espacios vacíos sin invadir el original. Esto se logra gracias a la relación y el cálculo que existe entre el área faltante y la pulpa necesaria.
Además, se apoya el desarrollo de nuevos equipos, como es el caso de un invento de don Rubén Torres Herrera, el cual facilita y agiliza la tarea de encuadernación de periódicos, o como la Cámara de Fumigación Eclibres, creada en conjunto por Adavi de México y la editorial Marco Polo, con la finalidad de dar respuesta a la necesidad de fumigación de material documental. Al respecto, vale la pena mencionar que el CRE no cuenta con instalaciones ni equipo que permiten o desarrollan generar estos nuevos conocimientos mediante la investigación. Pese a ello, en conjunto con otras instituciones ha realizado estos avances. Hoy de igual manera apoya investigaciones y publica estudios. Tenemos aquí unas publicaciones que escuchábamos ayer de Jocelyn, que están publicadas también por Adavi. Continuando con el tema de infraestructura, tras varios años de esfuerzo, el CRE se encuentra instalado adecuadamente y ofrece un taller con el equipo y herramienta, materiales que permiten el conocimiento y desarrollo de la calidad de intervención y habilidades manuales, tanto en la aplicación de técnicas tradicionales para su realización como el equipo y herramienta moderna. En cuanto a garantizar solidez académica y profesionalismo en la planta docente, se ha procurado incluir tanto profesionales dedicados de tiempo completo a la docencia como aquellos que traen a las aulas experiencias directas de la práctica profesional. En este aspecto es de reconocer y agradecer el apoyo de profesores de aquí de la Escuela de Churubusco y de la coordinación. Para comenzar a analizar otro siguiente punto, que es la formación previa con que el alumno llega a este curso, es necesario enfocar que el objetivo inicial era formar técnicos y restauradores. Por ende, se podría pensar, si nos basamos un poco en la formación de restauración, que los tratamientos y objetos individuales se asignan a los restauradores con menos experiencia o técnicos que trabajan bajo diferentes grados de supervisión. Sin embargo, gracias a la experiencia y la realidad, la experiencia de la doctora Estela González Cicero y la realidad en el conocimiento en el ámbito de archivos y bibliotecas a nivel nacional, se determinó que este aspecto de que existen distintos grados de formación y solo el trabajo también va en relación con esta formación, se determinó que tenía que ser integral, con una duración de 2 años, como vimos en el primer programa, y con un perfil de ingreso. Se solicitó que estos egresados fueran de licenciaturas afines de conservación, ya que debido a esta falta de profesionales dedicados a la conservación de patrimonio documental y bibliográfico, requerían establecerse fuera del centro del país, y los egresados se incorporarían y ubicarían frente a un taller de conservación. Esto solo en la parte del primer programa. Sin embargo, en los programas de corta duración se requirió trabajar en archivos o bibliotecas, donde la formación previa de los alumnos, como ustedes saben, es variada completamente, y los programas que se imparten tienen que adaptarse a estas cuestiones donde a veces ni siquiera el manejo de la herramienta básica se comparte, o una regla, una escuadra, un footer, ¿no? Por otro lado, como se observa en la descripción de los programas de capacitación, el CRE ha buscado generar distintas opciones como respuesta a las necesidades y las condiciones del contexto social en materia de archivos y bibliotecas, con el fin de revisar su eficacia, y se realizó el seguimiento de egresados. Es grato ubicar a desde los 5 técnicos de esta primera generación, 2 a frente de un taller de conservación. Araceli Gámez, que justo ya la nombraron directora del Archivo Histórico del Estado de Colima, y por lo tanto se vuelve asesora del taller de conservación y restauración. Alejandro Hernández, jefe del Departamento de Conservación y Restauración del Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Y bueno, de la segunda generación, Angélica Ángeles labora en el taller de conservación y restauración de documentos históricos de la Universidad de Hidalgo, y Angélica Moreno en el taller de restauración de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. A partir de la capacitación de módulos, egresa Rosaura Ceballos, actualmente encargada del taller de conservación del Archivo General del Estado de Quintana Roo. Del programa de encuadernación y técnicos de conservación de material bibliográfico, egresan 3 alumnos: Maricruz García, que estuvo apoyando proyectos de conservación integral del Archivo Histórico de Notarias de Oaxaca, del cual tenemos un cartel aquí afuera; Ana Luisa Rinconcillo, que es egresada de la carrera de Letras Clásicas y logró conjuntar sus estudios
para trabajar como analista en la coordinación de bibliotecas y libro antiguo, levantando registro de identificación de obra y posibles deterioros y acciones de conservación. Víctor Hugo Lemus labora también en el taller de restauración de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y finalmente Dimas Hernández, que su formación se relaciona con el programa de servicio social, que forma parte integral del CREDIA David de México como técnico auxiliar. En resumen, a pesar de las distintas estrategias de enseñanza y los programas impartidos, la formación que recibieron sus egresados ha permitido que estos se incorporen a la vida laboral en talleres de restauración y conservación, por lo que esta flexibilidad ha respondido a la necesidad del país. Ha sido eficiente, ya que el recurso invertido en la formación se ve recompensado con la intervención que realizan en la práctica, relevante al desarrollar los saberes y competencias necesarias para participar en los diferentes ámbitos de la vida social y construir proyectos en relación a otros, y pertinente, como lo refieren, es la diversidad de necesidad de individuos y de los contextos, para que la educación sea significativa para personas con diferentes capacidades y provenientes de distintos estratos sociales y culturales. De cierto modo, es evidente que los egresados de la primera generación se han colocado en puestos directivos, por lo que responde también a la formación previa con la que se realizó y la duración de la capacitación integral, recibida un poco más de forma más especializada y enfocada en teoría y toma de decisiones. Nuestra interacción es que el alumno aprenda a aprender y emprenda con la asesoría de gente más capacitada y especializada a responder las necesidades que enfrentará. Asimismo, se realiza un trabajo colaborativo con el cual se busca mantener una relación y seguimiento de los alumnos para poder resolver estas inquietudes y mantenernos al tanto de sus logros y proyectos para conocer sus debilidades, fortalezas y brindarles una asesoría. Esta retroalimentación tan próxima también proporciona respuestas inmediatas ante los cambios y necesidades que se requieren en formación. En consecuencia, se ha detectado, como dijo Bárbara Appelbaum, que la enseñanza de conservación se basa en materiales, pero nuestros dilemas no son esencialmente de naturaleza material, como lo explicaba Fernanda hace un momento, por lo que es necesario dentro de esta educación continua andar en la interpretación de valores y en la toma de decisiones, tema que no es fácil, porque no hay líneas claras que definan para cualquier momento y en todos los casos la frontera entre el tratamiento de conservación adecuados e inadecuados. Cada objeto y su contexto deberá ser evaluado individualmente y cada decisión involucra juicios de valor. Sin embargo, la experiencia de intervención en obra durante un tiempo más prolongado o la generación de clases donde se plantean casos y se proponen intervenciones ha permitido mejorar el desarrollo del alumno. Con la experiencia se ha ido perfeccionando y se complementa realmente con asesoría, nos mantenemos en contacto. Algunos otros temas que se requieren y se han identificado en este análisis es la gestión de patrimonio documental, el manejo de archivos y bibliotecas, administración de recursos, así como la actualización de procesos de intervención, materiales de estabilización, técnicas de restauración de material bibliográfico, conservación de material fotográfico, teoría de restauración, entre otros. En síntesis, el reto continúa, ya que los programas de capacitación deben actualizarse, buscar en todo momento mejorar la calidad educativa para responder a los cambios y necesidades constantes. Este es el pensamiento, por lo menos que les comunico, de David de México, por lo tanto del CRE, que reemprende en cada momento la teoría de resiliencia. La cual nos enseña que no debemos ignorar los cambios que se producen a nuestro alrededor, ni los que vemos aproximarse, ni mucho menos debemos tenerles miedo. En principio básico, la teoría de resiliencia es que el cambio es perpetuo e inevitable, por lo que la clave para gestionarlo es asumirlo y construir sistemas meditados y adaptables para responder ante el cambio. Así que antes de dar una propuesta es necesario sumar todas estas necesidades planteadas que surgen prácticamente de la experiencia y el análisis para otorgar una educación de calidad con una visión y una situación actual. Cabe señalar, a diferencia de los años anteriores, que las condiciones cambian. Había recibido un despertar distinto en estas instituciones que les interesa resguardar el patrimonio documental, ya aceptan una obligación la problemática y solicitan el apoyo para apertura de nuevos talleres de restauración.
Sin embargo, es necesario convencer y concientizar a los responsables de archivos que es mejor invertir en mejoras de condiciones de medio ambiente, de almacenamiento, de organización y realizar actividades de conservación, ya que se intervienen más objetos que con el mismo número de recursos, es decir, se preserva más el acervo. Y para ello es necesario contar con personal capacitado que pueda asumir las labores de conservación, que haga esta evaluación general, desarrolle planes a corto y mediano plazo, y se valore la prioridad del acervo. Finalmente, contemplen la necesidad o no de abrir un taller. En consecuencia, el resultado sigue siendo el mismo que el principio, es decir, se requiere personal capacitado que elaboren en temas de conservación y restauración de patrimonio documental, pero lo que tenemos que reflexionar ahora es que, de preferencia, nosotros hemos visto que debe de ser gente del mismo estado, que se identifica con el patrimonio, que lo custodia y que lo proteja. Capacitar personal en las tareas básicas del restaurador para trabajar dentro de talleres dirigidos por la figura de un conservador más especializado, de preferencia también en los estados, y contar con licenciados especialistas en la conservación y restauración de patrimonio documental que requieran dirigir talleres, sobre todo fuera del centro del país. Lo anterior es una necesidad y una responsabilidad muy grande, por lo que se requiere unir esfuerzos entre instancias del INAH, sobre todo de Churubusco, de la Coordinación, del AGN y todas las otras instituciones que imparten capacitación o formación de conservación y restauración del patrimonio documental, para que en conjunto podamos generar estos lineamientos básicos de programas académicos según los distintos niveles y profesionalización que responden a necesidades reales del país, por lo que permitiría el intercambio de experiencias, actualización, normalización, y que el perfil del personal a cargo y de quienes laboran en los archivos y bibliotecas que cumplen estas funciones continúen con su desarrollo. Esta unión además ayudaría a exigir y convencer a las autoridades del cumplimiento. ADAVI de México, mientras tanto, continúa sumando esfuerzos y dando lugar, generando espacios de trabajo, compromisos, acuerdos y responsabilidad en las instituciones, y por otro lado formando personal que desempeñe la tarea de conservación y restauración, a su vez capacitación. Gracias. Muchas gracias, Rosana. ¿Hay alguna pregunta? Sí. No veo. ¿Qué requisitos? Aquí arriba. Sí. Ya, perdón. Para poder entrar a estudiar con ustedes y ser técnico. En mi caso, por ejemplo, soy bibliotecaria por circunstancias, me enamoré de la restauración y lo he ido desarrollando empíricamente y he estado buscando capacitación y afortunadamente di con ustedes. ¿Sí? Ahora, quisiera yo tener ese nivel técnico del que estaban ustedes hablando. ¿Qué necesitaría yo? Bueno, estos programas, como lo comenté, se han ido generando en estos últimos 10 años. Por ahorita estamos revisando lo anterior para generar nuevos programas ya específicos y sacar un perfil. Estos años anteriores se pedía licenciatura a fines concluida, a fines de... de hecho, ya que laboralmente estuvieran relacionados con el patrimonio documental, cosa que cumpliría los requisitos. Sin embargo, ahorita estamos en proceso de reorganización y formación, sobre todo porque 2 años es muy pesado para tanto la gente que labora como para el mismo CRE por los varios proyectos que maneja y las áreas de servicio que da. Entonces, estábamos reflexionando sobre esta formación por medio de módulos y para dar como un espacio de 3 meses, por ejemplo, descansar otros 3 meses, o más bien que apliquen lo visto para ir desarrollando este conocimiento. Pero por el momento no tenemos
concretado un nuevo programa. Estamos en vías de desarrollo, yo creo que para el 2015, pero todavía estamos en... Sí. Digamos que ahorita vamos generando otro tipo de formación y sobre todo o de capacitación, lo hacemos enfocado a las necesidades de cada servo, ¿no? Recibimos la solicitud, vamos, hacemos el diagnóstico y la capacitación se enfoca a estabilización y conservación capacitación del personal en cuanto a las necesidades que presenta su acervo. No puedo ir independientemente yo a solicitar. No, generalmente en la mayoría de los casos se trabaja con instituciones, archivos, bibliotecas, parroquiales, civiles o privadas, pero sí con un archivo, una biblioteca atrás. Sí. Por ahorita sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, si no hay ninguna duda, vamos a cambiar tanto el programa ahorita vamos a descanso de 12:15 a 12:30 y regresamos para las últimas 2 presentaciones y el cierre de mesa. Muchas gracias. Yo te voy a hacer un comentario así como... Sí, entonces como los que... Gracias. ¿Dónde están las... van más allá de la necesidad, digamos, que ya conocemos de conservación de los acervos documentales. Bueno, es como las reflexiones de las que hemos partido y las situaciones en las que queremos atender y aquellos elementos que consideramos que son novedosos y que pueden de veras dar pie a nuevas formas de entender y de atender la conservación de acervos documentales. Una de las cosas de las que hablaré es del modelo de investigación, formación y maestría documentales. Y por modelo de formación e investigación entendemos las dimensiones o matrices de conocimiento sobre la conservación de acervos documentales. Es decir, aquellos ejes de investigación sobre los cuales se va a trabajar y que van a dar fundamento a las materias o los contenidos de esta maestría. Este modelo sustentará el desarrollo de la maestría a través de las distintas líneas de generación y aplicación del conocimiento, que bueno, es una manera de decir las líneas de investigación, que dará contenido a las diversas líneas de investigación, pero también a las de formación. Y las líneas de formación son aquellas que permitirán construir los espacios propiamente curriculares, lo que se entiende por materia. Es decir, las líneas de formación son la parte básica o lo que entendemos como por materias, y las de investigación son las que se trabajan permanentemente por los docentes, pero que también, por las cuales también atravesarán los alumnos.
elementos también de índole social, de índole político, administrativo y cultural que rodean a los acervos documentales y que definen su conservación integral. ¿Qué sería la conservación integral? Es algo quizá muy trillada la palabra, pero entendemos por ello la recuperación o la puesta en valor de los documentos. Nuestra preocupación emana del sentido, de la función que tiene la conservación y problemas de fondo como el uso de los acervos, la consulta de los acervos, la función social que pueden tener, el vínculo con la población, que si esto no existe, muchas veces se conserva algo y no hay un eco, no hay un impacto, el impacto que pudiera tener precisamente el uso de estos documentos. Entonces, ¿qué significa entender la noción de acervos documentales? No solamente ciñéndonos a la parte material o tecnológica de los objetos, sino todo lo que es papel, todo lo que es foto, etc. Consideramos, de hecho, que la agrupación de los objetos por materiales constitutivos, como lo hacemos en nuestra disciplina, como por ejemplo los soportes de papel, o por técnicas de factura, o procesos de obtención o de creación, por ejemplo, las fotografías de plata, o por el concepto de lo que son, por ejemplo, que estos son libros, estos son fotografías, estos son manuscritos, las maneras tradicionales en que los enfrentamos. Esto sí, desde luego, no es desechado, obviamente, sobre el punto de partida, repito, ya que permite conocer la tecnología y la distinta vulnerabilidad del deterioro y sus formas de preservación y restauración. Pero muchas veces esta aproximación no coincide con la lógica con la que se agrupan estos objetos en un acervo y la relación que guardan unos con otros. Es decir, no porque algo tenga estas características materiales va a significar algo, sino hay un sentido por el cual se agrupan los objetos en un acervo y precisamente que le dan significado, que le dan valor. Esto es una de las cuestiones que quiere atender la maestría. ¿Cuál es ese vínculo entre los diferentes objetos? Que pueden tener diferente naturaleza material, que hace
este proyecto surgió precisamente de la experiencia que se ha tenido en diversos programas de la Escuela de Restauración, desde luego de la especialidad en conservación de fotografías, de, por ejemplo, el seminario de conservación de material bibliográfico y en general de la experiencia que otros docentes han tenido y que han estado colaborando respecto a lo que se ha visto que funciona, lo que está faltando, lo que debería ser, lo que no se está atendiendo, etc. Los integrantes del actual equipo de formulación de esta maestría precisamente somos restauradores, pero también hay de otras disciplinas y con la idea de que en el diseño de esta maestría se partiera con un equipo interdisciplinario y no fuera nada más nuestra, otra vez, esta visión endogámica de los restauradores. Y esta experiencia, a través de estas experiencias se detectó la necesidad de construir un nuevo programa de estudios que problematice la conservación de los acervos documentales. Y el equipo entendió que la definición de la conservación de los acervos documentales no solo debe de hacerse desde el ángulo tradicional, repito, de nuestra disciplina, de la conservación y restauración de bienes culturales, entendiendo este ángulo como la preeminencia de las cuestiones materiales. No quiere decir que estas no se vayan a atender, sino esto sería parte de, es decir, el conocimiento de los aspectos físicos, estructurales y tecnológicos de los objetos y sus formas de deterioro y la formulación de propuestas para evitar que esto ocurra. De esta manera, la preocupación por la instancia material de los objetos y sus posibles transformaciones físicas y químicas será solo uno de los componentes o puntos de partida dentro de la formación de los estudiantes de esta maestría. Y esto, repito, no quiere decir que se vaya a abordar de manera superficial, que sea menos relevante, sino es el punto de partida para otra serie de aspectos que también hemos visto que impactan la conservación de acervos documentales y que hay un hueco, nadie los está atendiendo. Es necesario, por lo tanto, incluir otros ángulos o miradas relacionadas con la conservación de acervos documentales que permitan conocer, explicar y discernir aspectos precisamente distintos a las dimensiones materiales de los objetos. Estos ángulos son los provistos por otras disciplinas y desde luego las nuevas miradas que emerjan y que confluyan en una práctica integral de la conservación de los acervos documentales. Es decir, tenemos la intención de extender el horizonte de estudio, de investigación y acción a los Buenos días. ¿Ya estoy grabando? Estoy muy contento de estar aquí en el primer encuentro de patrimonio documental y es un honor para mí
a qué responde, a qué necesidades, a qué reflexiones responde la creación de esta maestría, y que también